Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra jornada de curso, Pandemias, Capitalismo y Naturaleza. En la tarde de hoy vamos a abordar eh, un conjunto de pandemias que ocurren en el siglo XIX, producidas por una bacteria y que conocemos hoy como el cólera. Y esto está relacionado con el tema que venimos desarrollando, el colonialismo. Lo que vamos a presentar esta tarde, temas de discusión, van a ser los siguientes. En primer lugar, ¿qué sabemos hoy sobre el cólera? Una mirada general, pero como el cólera estuvo asociado en ese imaginario del colonialismo del siglo XIX, con ese mundo colonial sucio, ajeno a Europa, pero también con ese mundo de los pobres de las ciudades. Serían como los otros dos aspectos a mirar. Esa idea de suciedad de la periferia colonial y esa idea de suciedad de la periferia interna, los habitantes pobres de las ciudades, receptores, entre otras cosas, y principales afectados por las pandemias del cólera. Como lo hemos hecho en otras sesiones, em, el, el agente, el actor no humano de esta historia, una bacteria, un organismo unicelular que va a ser conocida como el Vibrio cholerae. La idea de cólera bien tiene una raíz griega que es cholé, que significa bilis. Recordemos que cuando abordamos la ciencia del de los humores de Hipócrates y de Galeno, se asociaba los cuatro órganos del organismo principal humano a cuatro estados posibles de enfermedad. De hecho, la bilis generada en el hígado eh, daba origen a las enfermedades de la ira. En ese sentido, los padecimientos generados por nuestra bacteria Vibrio cholerae van a ser descritos en un lenguaje que corresponde al tiempo de la filosofía y de la ciencia miasmática y del predominio de las ideas hipocráticas hasta hoy. De hecho, cólera significa en español lo mismo que decimos cuando afirmamos que alguien está colérico, que tiene, entre comillas, la bilis rebotada para ese estado de alteración. Y pues sí, con esas características se asocia eh, el padecimiento de la cólera, sobre todo los vómitos que produce y las diarreas que produce, atribuidas inicialmente a enfermedades de la bilis. Eh, Vibrio cholerae, nuestro protagonista de esta tarde, es un organismo unicelular que habita en ecosistemas de agua limpia y cálida. Como todas las bacterias tienen una función ecosistémica supremamente importante, ya que se encarga de la mineralización de las aguas que garantizan la vida. En esa relación simbiótica de equilibrio ecosistémico, nuestra bacteria no genera ningún problema. ¿Cuándo se vuelve problemática? Cuando eh, pasa del ecosistema de aguas cálidas y dulces a un ecosistema distinto a los intestinos humanos. Y allí la bacteria atrapada en un mundo sin oxígeno lucha desesperadamente por reproducir el ecosistema del que fue extraída. Y en ese sentido bota toxinas tratando de que las demás células produzcan una cantidad ingente de líquidos, de agua en el intestino, genera una, esa continua diarrea y vómito del enfermo de cólera. El cólera se contrae por la ingesta de aguas contaminadas con materias fecales
su vez contengan, que transporten a Vibrio, a nuestro protagonista, a Vibrio cholerae. Y esto ocurre justamente porque en donde sea posible que el agua de consumo cotidiano se mezcle con aguas residuales de- que lleven en sí eh, materias fecales contaminadas con nuestro agente. Claro, esto es un fenómeno histórico y por eso va a estar tan relacionada la cólera y nuestro protagonista de la tarde con las condiciones sociales de las poblaciones en donde estos aspectos de contexto histórico, urbanístico, social, causaron grandes tragedias. Para pensar un poco lo que significa el, eh, los síntomas del cólera, quisiera que leyéramos un breve pasaje de una de las tantas novelas que están asociadas a la enfermedad del cólera, del colombiano Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, escrita en el año de 1985. Y como vamos a volver más adelante sobre esta novela para ver su relación también con estos problemas urbanos que escriben, decía García Márquez en su obra que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX en medio de las pandemias de cólera que también llegaron a los puertos de Cartagena. Entonces resulta que uno de sus protagonistas, Florentino Ariza, se enamora profundamente de Fermina Daza, una joven cartagenera de la élite. Claro, fue un amor no correspondido durante toda su vida, solamente hasta el final se puede resolver. Pero la forma en que describe García Márquez en su personaje, y vamos a leerla para pensar un poco más allá de este realismo mágico garciamarquiano, lo que significó para las poblaciones pobres del mundo la enfermedad. Dice García Márquez, cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, no Daza, ¿no? La ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos. Y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. El examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio juicioso, primero a él y después a la madre, para comprobar que que los síntomas, una vez más, que los síntomas del amor son los mismos síntomas del ese deseo permanente, esa necesidad, la diarrea continua y el vómito continuo, la fiebre, el temblor, la pérdida del conocimiento, son la sintomatología. Una vez que Vibra cholerae se ha asentado y se ha reproducido en nuestros intestinos. Claro, más allá de esta descripción novelesca, en el caso de Florentino, que a lo largo de la novela va a quedar enfermo de amor, porque cada vez que ve a Fermina Daza siente un deseo profundo tiene necesidad de reita aguda permanente. Pero esta condición, pensada históricamente en poblaciones del mundo que fueron afectados por el cólera, lo que quisiéramos a continuación plantear. El cólera, claro, es una enfermedad diarreica aguda y por eso su tratamiento son las sales, el suero, que ayuda a aliviar y a hidratar el cuerpo. Pero fundamentalmente en 1888 el médico español Jaime Ferrán hizo un cultivo en materias fecales humanas de de la bacteria, la separó y la inoculó a casi a 5.000 personas, curándolas. O sea, la vacuna, o sea, antes del cólera
antes de que el cólera ataque, con la vacuna sacada de las heces humanas, se empezó a curar la gente. Hoy sigue existiendo en el mundo. A lo largo de su historia ha generado millones de muertes, pero está asociada justamente a las condiciones sociales en donde los sistemas de acueducto y alcantarillado no existen y las poblaciones comparten o tienen que hacer un uso similar del agua potable con el agua, lo que llamamos las aguas hervidas, donde éstas se juntan, en donde hay la condición de que los acueductos populares, comunitarios, urbanos, rurales, se contaminen con heces fecales que contengan a la vibro, a la vibro cólera, efectivamente es susceptible de contraer la enfermedad del cólera, que si no se trata oportunamente es mortal, como lo muestra la historia de sus pandemias a lo largo del siglo XIX. Este mapa, eh, como lo hemos venido discutiendo en el curso, vale la pena también pensarlo históricamente. Es el mapa que hasta el año 1873 se tenía de la expansión de la cólera por el mundo. Su origen, el origen de las pandemias de todas, va a estar en el delta del Ganges, de India y el actual Pakistán, los ríos Ganges y Brahmaputra. Entonces, aquí las flechas nos muestran que de este territorio, durante los años 1832, 1854, 1867, 1873 y posteriormente a finales del siglo XIX, seis grandes pandemias atravesaron todos los continentes y hicieron aún más evidente que el capitalismo había creado una unificación bacteriana del mundo, o como lo sostiene Emmanuel Leroy-Ladurie, la unificación microbiológica del mundo. No obstante, a lo que queremos referirnos es que, igual que en el caso de la peste, la idea de que se parte de India, en donde el cólera es endémico, es decir, su población no padece o no padecía este tipo de epidemias mortales, pero va a ser la India el punto focal. Esto no es del todo falso. Lo que pasa es que lo que queremos hoy discutir es en relación con el colonialismo, por qué se expande el virus en todo el mundo. Las seis grandes pandemias del siglo XIX, pues la primera estuvo reducida al área de Calcuta entre 1816 y 1826. La segunda, entre finales de 1829 a 1859. La tercera, 1852 al 60. La cuarta, el 63 al 75. La quinta, del 81 al 96. La sexta, del 1899 a 1920. La séptima, que en el mundo ocurrió entre 1961 y el 75, pandemias global. Hoy está más reducida a América Latina, Asia y África, el lugar donde la vibro cólera afecta a la población. Mm, el cólera en el siglo XIX va a resultar muy importante en el imaginario del mundo colonial, porque de una parte se le representa como la enfermedad propia de la periferia capitalista colonial, lo que se va a conocer posteriormente como las enfermedades tropicales, pero también como la enfermedad de los pobres del mundo capitalista, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ambos, mundo colonial periférico como pobres urbanos, son sucios, miserables y carentes de civilización. Esa, esa conexión la quiero aquí mostrar con dos caricaturas del siglo XIX. La primera, que está en sus pantallas a la izquierda,
es de 1832 en Gran Bretaña. Un personaje que es algo así como la figura del tío Sam para los norteamericanos, que es John Ball. John Ball es un personaje que expresa al inglés, al británico por medio. Lo vemos tomando por el cuello al cólera, representado como un hindú famélico que está tratando de ingresar a su hogar. Entonces, John Ball le pregunta que hacia dónde se dirige y el cólera le responde de regreso a casa. También tiene en su mano derecha, John Ball, un garrote para aplastar el intento del cólera, es como expresión de la India, la más importante colonia del Imperio Británico, pero representada como, también como una amenaza, como enfermedad. Esta asociación la vamos a desarrollar a continuación. Y al lado derecho está la caricatura de, como se le conoció en Inglaterra también, el rey cólera. Entonces el cartel habla de la corte del rey cólera. ¿Quién es la corte del rey cólera? Pues los pobres urbanos. En este caso, los habitantes del Soho londinense del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, un barrio empobrecido, superpoblado, donde llegaban los migrantes, incluso la familia Mars, eh, que huye de Europa, de Francia, llega y habita el Soho. eh, y el Soho va a ser el lugar en el que más enfermos hay de cólera. Él se burla un poco. Vemos aquí esa multitud reunida escarbando en la basura y cargando sus muertos, hacinados. De forma burlona, el caricaturista le señala que esta es la alta corte de esta sucia enfermedad, bueno, que se asocia a los pobres. La familia Mars logró escapar al cólera pocos años antes de que la pandemia sacudiera a este barrio, que hoy después de procesos urbanísticos pues, se transformó en un barrio artístico como los zoos en otros contextos de ciudades del mundo anglosajón. Estas dos asociaciones entonces, pobreza interna y pobreza del colonialismo, de la periferia colonial, van a estar muy relacionadas con los impactos del cólera. Tan es así que en la misma Inglaterra, un médico, John Snow, eh, va a estudiar las muertes de cólera y crea una de las primeras herramientas de la epidemiología, que es la cartografía del contagio. Entonces, él sobre un mapa del zoo londinense va a rastrear con punticos rojos dónde están las muertes y establece un círculo concéntrico y encuentra que es una bomba de agua, es eh, una de estas bombas que existían para que la gente extrajera el agua, sobre todo los sectores empobrecidos urbanos, no tenían agua en sus casas del cual bebían, y entonces se le encuentra que hay una relación entre el agua pública y el cólera. Claro, en este momento aún no está aceptada en el mundo la teoría bacteriana. Por eso su planteamiento va a ser rechazado inicialmente, que no era inconcebible que fuera el agua que contaminara. Tendría que ser o los malos olores de la basura o la podredumbre y la inmoralidad del pueblo, su sociedad la que generara el cólera, pero no el agua. Sin embargo, Snow lo que va a sentar es un elemento clave, y es que efectivamente tiene que ver el contagio del cólera con el acceso o no a agua potable. Más adelante, dos importantes médicos europeos, el italiano Filippo Tassini, va hacia 1854, igualmente va a aislar a Vibrio cholerae, a la bacteria Vibrio cholerae. Y entonces él va
a decir, claro, en un momento en que estamos transitando la teoría miasmática de la enfermedad a la teoría bacteriana, eh, que va a ser muy difícil que que su teoría sea aceptada. Pero Pacini sí es el que logra aislar y ver la bacteria haciendo uso del microscopio ya en boga, en fragmentos de excremento humano, va a descubrir que ahí está la bacteria. Sin embargo, él no pertenecía a ninguna de las dos grandes escuelas de las que hemos venido hablando sobre la salud y sobre la enfermedad de finales del siglo XIX, que son la escuela francesa de Pasteur y la escuela eh, alemana de Robert Koch. Justamente Robert Koch, quien aísla a Vibrio cholerae y la da a conocer y va a ser aceptado. Pacini no pertenecía a ninguna de las dos y por tanto no tuvo éxito y no fue tan reconocido. Pero además, el proyecto médico de Koch no es un proyecto aislado, sino hace parte de una gran empresa colonial de ciencia, porque justamente estos imperios coloniales se encuentran con territorios en donde se enferman. Entonces, el gran desarrollo de la bacteriología también va a estar asociado a la necesidad de los imperios de sanar sus tropas. Em, como lo sostiene el historiador Patrick Chakrabarty, él en su libro Medicina e Imperio, de 1600 y 1960, hace un recorrido por la manera en que tanto a nivel de las teorías científicas, la ciencia bacteriológica desplaza en el siglo XIX a la ciencia masmática y humoral, y cómo los bacteriólogos ingleses, franceses y alemanes exploran la naturaleza colonial donde tropas y colonos blancos se enferman. Él va a sostener que el colonialismo fue también el conocimiento y dominio de los gérmenes del mundo no europeo para viabilizar lo que se conoció como la labor civilizatoria del capital. Así emergió, como parte de la ciencia imperial, la categoría de enfermedades tropicales, características en el siglo XX, ya como lo vamos a ver la próxima eh, clase, de la ciencia médica imperialista. Esta representación colonial de la enfermedad cólera como producto de esas naturalezas enfermas, peligrosas, necesitadas de ser dominadas para ser rentables, para ser útiles, lo vamos a encontrar también en la literatura. Y habíamos comentado que en muchas novelas, en muchas obras, va a haber referencias a la cólera como una particularidad del mundo colonial, de un mundo de unas naturalezas peligrosas, amenazantes. Thomas Mann va a escribir La muerte en Venecia en el año 1912. Él está en Venecia en ese año y el año anterior, en el 1912, hubo una gran pandemia mundial de cólera que afecta a Italia y que le permite a Thomas Mann crear una novela, pues como una expresión también de sus reflexiones, pero también de lo que se conocía sobre el cólera. En algún apartado de la novela, Thomas Mann va a decir lo siguiente. Está el protagonista hablando, informándose porque lo que él va a sostener, y eso es cierto, que las autoridades italianas no querían informar de la pandemia, porque los negocios, había una serie de ferias en Venecia, en toda Italia, y entonces hubo un acuerdo entre Italia y Estados Unidos para ocultar la información. Entonces, en la novela dice Thomas Mann, hacía ya varios años que el cólera indio venía mostrando una tendencia cada vez más acentuada a extenderse, nacida en los cálidos pantanos del delta del Ganges y llevada por el soplo mefítico de aquellas selvas e islas vírgenes de una fertilidad inútil, habitadas por los hombres, en cuyas espesuras de bambú acecha el tigre. La peste se había asentado de un modo permanente, causando estragos inauditos en todo el Indostán.
Después había corrido por el oriente hasta la China y por occidente hasta Afganistán y Persia. Siguiendo la ruta de las caravanas, había llevado sus horrores hasta Astrakán y al mismo Moscú, mientras Europa temblaba, temerosa de que el espectro entrase desde allá por la tierra. La peste, navegando en barcos sirios, había aparecido casi al mismo tiempo en varios puertos del Mediterráneo. Había mostrado su lívida faz en Tolón, Palermo y Nápoles. Había producido varias víctimas, y estallaba con toda su intensidad en Calabria y Apulia. Peste, negada y escondida, seguía haciendo estragos en las callejuelas angostas, mientras el prematuro calor del verano que calentaba las aguas de los canales favorecía extraordinariamente su propagación. Esta idea mm, que reproduce Thomas Mann, que comparte, de que es un cólera indio, nacido en una naturaleza eh, mefítica, de cálidos pantanos, de selvas vírgenes de fertilidad inútil, no rentables. Perseguía y llega a Europa, a la Europa civilizada. Claro, en este imaginario colonial del peligro tropical que acecha como el tigre esperando atacar a la salud europea. En otro apartado, el mismo Thomas Mann nos va a decir lo siguiente. Claro, aquí está hablando de del ocultamiento de las autoridades italianas. El pueblo sabía todo esto y la corrupción de los de arriba, junto con la inseguridad reinante y el estado de agitación e inquietud que sumía a la ciudad la inminencia de la muerte, habían engendrado cierta desmoralización entre las gentes humildes. Los instintos oscuros y antisociales se habían sentido animados de tal manera que podía observarse un desorden y una criminalidad crecientes. Por las noches circulaba, contra la costumbre, muchos borrachos. Se decía que a altas horas nocturnas las calles no ofrecían seguridad. Se habían presentado casos de atracos y hasta graves delitos de sangre. En dos ocasiones se había comprobado que personas aparentemente fallecidas a consecuencia de la peste habían sido en realidad víctimas del veneno de sus deudos. La lujuria profesional tomaba formas vergonzadas y generadas que allí no se habían visto, que solo podían encontrarse en el sur del país o en Oriente. Esa, esa idea de los pobres, los humildes, como carentes de moral, degenerados, tendientes al crimen, y lo reitera Thomas Mann, solamente es posible verlos en el sur de Italia, el sur pobre de Italia, comparado con el norte industrial y más capitalista, o en el oriente. Aquí por el oriente está hablando de Asia, sociedades pobres, pero también con naturalezas enfermizas, pero también con gente decadente moralmente, sin la presencia civilizatoria que los saque de ese estado de prostración. Esta idea eh, imperial y colonial sobre la India, y sobre todo sobre el río Ganges, en la desembocadura, el delta del Ganges, donde se encuentran el río Brahmaputra y el río Ganges, lugar de las antiguas civilizaciones indio, van a ser señaladas como el hogar natural de Vibrio cholerae. Es cierto que, como lo decía al inicio, Vibrio cholerae es endémico, es decir, hace parte del ecosistema de estas aguas cálidas y dulces que vienen desde los Himalayas. Y esto va a ser importante, porque a diferencia de lo que dice Thomas Mann, no es que la peste, no es que el cólera se esparza por el aire, sino que hay unos actores humanos que se encargan de hacerlo. Mm, ¿Y estos actores quiénes son? Pues como producto del colonialismo, eh, la India desde el año 1600 fue convertida en una colonia inglesa y para su administración y explotación se creó la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa mercantil y militar fundada en 1600 y que inicialmente hacían parte también los holandeses,
de esta compañía. Posteriormente, en el siglo XVIII, la, la pugna entre Francia y el Imperio Británico lleva a que sean los británicos los que se quedan con la joya de la corona y inician un proceso de dominio colonial, de transformación económica de la India a favor del colonialismo británico. Y es justamente ese gran movimiento de tropas que viajan de Europa a la India y regresan, la construcción de ferrocarriles, ese contacto, las guerras británicas contra la población eh, indígena de la India que se resiste. Gran movimiento de población generado por el colonialismo es el que, entre otras cosas, va a expandir el cólera en el mundo. No es que el cólera viaje por sí solo, viaja eh, mediante la guerra y el movimiento de tropas y el transporte. Mm, Esto lo podemos seguir muy bien eh, a partir del trabajo de los historiadores David Arnold y Ramachandra Guha, en un libro muy importante, se llama Naturaleza, Cultura e Imperialismo, ensayos de historia ambiental en el sudeste asiático. Y ellos van a mostrar cómo efectivamente la expansión de enfermedades, no solamente cólera, sino también malaria, tiene que ver con ese desarrollo colonial. Esto lo vio tempranamente Marx, escritos sobre la India. Muchos han sido cuestionados. A Marx se le da culpa de tener un eurocentrismo acendrado y esto pues no lo vamos a discutir, pero dejaría para el debate. En su texto sobre la dominación británica en la India, un breve artículo que escribe Marx va a decir lo siguiente. Inglaterra destrozó todo el entramado de la sociedad hindú, sin haber manifestado hasta ahora el menor intento de reconstrucción. Esta pérdida de su viejo mundo, sin conquistar otro nuevo, imprime un sello de particular abatimiento a la miseria del hindú. Desvincula al Hindustán gobernado por la Gran Bretaña de todas sus viejas tradiciones y de toda su historia pasada. La desvinculación colonial, producto del colonialismo británico, es el responsable fundamental que Vibrio Coloerae salga del, del, eh, del delta del Ganges, del Brahmaputra y se expande también por la India, por Asia, pero fundamentalmente llega a Europa y a Estados Unidos. Es una enfermedad, claro, de la pobreza, pero que es transportada por las rutas del comercio y del movimiento de tropas de invasión. Por eso, justamente esta representación, porque claro, después de que una persona afectada por el cólera se deshidrata, su rostro se torna casi de un pálido azul. Y la representación de esta imagen de una joven británica asentada en la colonia de la India que va asumiendo un carácter azul, azul como la enfermedad de esa región hostil, pero que sin embargo es necesaria. La, la idea de la pandemia azul, como también se le conoció, la asociación de lo azul como amenaza y como representación de lo hindú, va a ser un elemento clave en la distinción de que lo rozagante y blanco lo transforma la amenaza colonial que llega. De hecho, recordemos en el fragmento de Thomas Mann, el cólera llega por un barco sirio, pero Thomas Mann hace un ocultamiento ahí, porque no llega por un barco sirio, llega con las tropas, con el movimiento de tropas del Imperio Británico. Em, y es esta narrativa colonial del capitalismo. Luego va a ser vista como la labor civilizatoria. Los británicos van a tener el coraje de enseñarle al mundo las normas de aseo como una gran labor civilizatoria. La sociedad colonial, el imperio aparece como una fuente de civilización sanitaria, que va a ser conocido también como,
como lo denominó ese gran intelectual británico indio, eh, Rudyard Kipling, poema proimperialista, Carga del hombre blanco. El poema es una alabanza a la responsabilidad fundamental que tiene el hombre blanco por civilizar el mundo. En un fragmento del poema dice Kipling lo siguiente: llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes. Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Kipling, que había nacido en la India, se vuelve un profundo defensor del imperio británico, eh, y considera que la única forma de civilizar el colonialismo, lo que llama la carga del hombre blanco, descargue con toda su capacidad el proyecto civilizatorio. Eh, la imagen que tenemos al costado izquierdo es un cartel sanitarista, en el que vemos a un almirante lavándose las manos y a un colono regalando jabón a los pueblos incivilizados salvajes, arrodillado, postrado, recibiendo el jabón. Y en el comentario dice que es la- el primer paso para la ilustración es la carga del hombre blanco, que enseñe la virtud de de la limpieza, eh, haciendo uso del jabón de pera. Y que este es un factor de civilización en las esquinas oscuras de la tierra, en donde no ha llegado la civilización y la cultura de las naciones. Esta carga colonial, ideológica, política, económica, mm, va a ser resultante, entre otras cosas, de la lectura colonial y de la experiencia de las potencias coloniales sobre el cólera. Como hemos dicho, es un primer aspecto, estuvo asociado con esa tradición. Pero, ¿acaso los colonialistas se preguntaron alguna vez, y la gente que vivía y se bañaba diariamente y lo hace todavía, en el Ganges, el río sagrado de la India, eh, qué pasaba? Esto era visto como, y ha sido visto como un acto de suciedad. Hindúes consideran el Ganges un río sagrado. Y hay razones biológicas para que esto también sea así. Porque resulta que en el Ganges se encuentran, junto a las bacterias del Vibrio cholerae, se encuentran unos virus llamados bacteriófagos. El Ganges nace en los Himalayas, y los Himalayas, al igual que el mundo ártico, está congelado. En el proceso de deshielo gradual que da origen al río Ganges, el permafrost, que ha permanecido congelado por millones de años, libera a estos virus. Estos virus son los que destruyen en el río Ganges las bacterias, eh, la, 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 la Vibrio cholerae, y destruyen el cólera en el Ganges, sin que se convierta este en una amenaza pública. Claro, esto lo había visto hacia 1896 un epidemiólogo, un bacteriólogo, Ernest Hambury Hankin, y él observó este tipo de bacteriófagos, pero su, su aporte, su descubrimiento pasó por alto, porque era lo que explicaba que el pueblo hindú que usa el Ganges como río de sanación, lo que estaba haciendo era el uso de la naturaleza, en la que la misma naturaleza, en esa dialéctica entre virus y bacterias, autorregula y hace que la enfermedad, que no sea posible la enfermedad. Pero una vez que sale el vibrio
de su contexto ecosistémico y social. Fue llevado por las tropas al interior de la India para la colonización. Luego las tropas y el comercio lo expandieron por el mundo. Es entonces en donde, en ausencia de este bacteriófago, de este virus que ataca a la bacteria, pues se convierte en una enfermedad mortal. Esa negación colonial también, eh, y pasar por alto estas cosas, y pasar por alto la pregunta, ¿y por qué no se mueren los hindúes que se bañan en el río Ganges? Tiene que ver con la forma en que las enfermedades también, sobre ellas se genera ocultamientos, mentiras eh, y manipulaciones. De hecho, hoy la nueva ciencia bacteriológica está haciendo uso de bacteriófagos como una forma de inocular ante ciertas enfermedades transmitidas por bacterias, maneras biológicas de control biológico en el organismo, porque hay virus que solamente atacan a ciertas bacterias. Y la investigación, muy incipiente aún, retoma el hallazgo de Hamburg y Hankin, que además resulta muy revelador y muy interesante para conocer eh, la diversidad y la pugna en el campo de la ciencia. De otra parte, hemos dicho que el cólera estuvo asociada a los pobres. Durante el siglo XIX, los pobres van a ser urbanos, van a ser vistos como las clases peligrosas, sucias y peligrosas, necesitados de civilización. Entonces, los imperios coloniales están civilizando el mundo, pero a su vez están haciendo un ejercicio civilizatorio dentro de sus propios territorios, con los sectores populares no civilizados, sobre todo los obreros y los habitantes pobres de las ciudades. El cólera también va a dar origen a formas de reforma urbana que nacieron en el siglo XIX. Mm, Resulta que el siglo XIX es un siglo de luchas populares, de insurrecciones, levantamientos, de conflictos en Europa. No solamente el alzamiento de 1848, sino también la Comuna de París, pero una cantidad de levantamientos populares. Y hay una serie de levantamientos populares contra el tipo de gestión del cólera que hacen las autoridades. De hecho, el historiador Samuel Kohn tiene un artículo mm, de hace poco que titula Revueltas del cólera, una lucha de clases que puede no gustarnos, porque lo que va a encontrar es que desde Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Polonia, Italia, un conjunto de levantamientos de la gente contra el cólera fueron característicos, estuvieron asociados a las pandemias. Y entonces lo que él va a decir es que estas rebeliones populares estaban asociadas al tipo de manejo de la cuarentena que hacían las autoridades. Eran cuarentenas drásticas, sin alimentos, pero además en donde la gente sospechaba que sus muertos por cólera eran robados para la experimentación científica. Entonces se juntaba desatención, hambre y miedo a los médicos. Todas tuvieron ese rasgo característico. Por eso Kohn nos dice que es un tipo de lucha de clases que puede no gustarnos mucho, porque su carácter anticapitalista no aparece de inmediato, pero sí muestra que en las lógicas populares, aquello que percibe que atenta su condición de vida, sus creencias, se convierte en una fuerza poderosa, que puede ser a veces aparecer como conservadora, alimentada por la religión, pero que tiene que ver muchísimo con las culturas populares. Este tipo de rebeliones del cólera también fue creando, obviamente con la protesta artesanal y obrera del siglo XIX, fue creando la idea de que los pobres, además de ser sucios, eran una clase peligrosa que había que gestionar y controlar y por tanto civilizar. Y aquí va a conectarse algo que resulta muy llamativo.
lo que se va a llamar la reforma higienista eh, europea, bueno, que va a ser mundial. Eh, esta idea higienista va a tener varios protagonistas. Uno de ellos es Sir Edwin Chadwick. Él no es médico, él es abogado, pero lo clave de su proyecto, el proyecto higienista, va a estar asociado a su nombre, eh, porque ellos van a, sobre todo Chadwick, va a crear una idea de salud pública para la ciencia médica de la salud pública, a lo que los higienistas y sanitaristas llaman salud pública. Es un conjunto de políticas de saneamiento, limpieza moral y material de la ciudad infestada de pobres y enfermedades. Van a decir que la medicina no es un asunto público, sino es un asunto privado sobre el cual el Estado no interviene. La medicina es acceso a quien pueda pagarla. En cambio, el Estado sí debe intervenir en esa población que moral y materialmente infesta la ciudad de enfermedades. Estas leyes de la pobreza, los informes de Chadwick, van a crear la idea de que es necesario civilizar a los pobres, reformarlos moralmente y llevarlos a la disciplina mediante el trabajo, que es la única garantía de reforma moral y espiritual. Pero también, obviamente, eh, porque un pobres indisciplinados, pobres que protestan y pobres que habitan en condiciones de hacinamiento, son pobres porque han optado por ser degenerados moralmente. Y en ese sentido, la salud pública tiene que ver con la administración de la pobreza. Pero en ese sentido, no tiene que ver nada, para nada, en la concepción higienista de Chadwick y de los seguidores, con mejorar las condiciones laborales, sociales, de alimentación de la población. Eso es la idea de salud pública. Y esa división entre salud pública, cuidado del cuerpo, de la salud, algo como que una es privada y la otra es pública, curiosamente se mantiene hasta hoy en tiempos neoliberales. Entonces lo que va a ocurrir con las teorías de Chadwick, que aún en la primera mitad del siglo XIX están asociadas a la idea miasmática de los olores generados por las basuras y por las calles, es el desarrollo de todas unas políticas de limpieza urbana. Claro, tienen los sistemas de aseo, de recolección de basura, de prohibir el arrojar a los ríos urbanos eh, desechos y de limpiar las calles de todo lo que represente mugre, incluidos los pobres, las prostitutas, los mendigos, los trabajadores, los pobres que protestan. Esa concepción es tremendamente fuerte. No podemos hoy separar higienismo de control social ni en el siglo XIX e incluso hasta hoy, como se maneja, como se vienen manejando las pandemias en el mundo. Esto también va a implicar un trabajo de reforma urbana profundo. Casi todas las ciudades van a ser reformadas. Eh, Londres, Nápoles, las ciudades norteamericanas, bueno, son más nuevas, pero las europeas van a ser reformadas. Incluso las ciudades de América Latina van a tener proyectos de reforma muy grandes. Uno de los grandes reformadores es el barón Haussmann durante el segundo imperio de Bonaparte, no de Napoleón, sino de su sobrino, que luego de la revolución del 48 y de las epidemias del cólera de mediados de siglo, van a transformar París en su parte superior, pero también en el París subterráneo. Entonces, esta imagen en donde arriba está Haussmann mirando el mapa de París para reformarlo, para ubicar dónde, cómo llevar la modernización, la civilización, que implica expulsar del centro urbano a los pobres, para que el centro urbano sea un centro de pasajes comerciales del capital, como lo describe perfectamente Hervey en París de la modernidad. Eh, y estas reformas son a su vez reforma sanitaria, reforma moral, reforma política y de lucha de control social para evitar las insurrecciones urbanas en la vieja París.
Entonces lo que hace Haussmann es crear la imagen del París nuevo, de grandes bulevares por donde pueda desfilar la tropa y en donde las barricadas obreras y populares no sean posibles. Pero además es una ciudad higiénica por donde pueda correr la brisa fresca, la limpieza del ambiente y que esté sobre todo en las zonas céntricas y pobres. Pero a su vez, Haussmann va a hacer las grandes alcantarillas subterráneas para que los desechos de las aguas servidas no se mm, junten con los acueductos. Y este modelo de alcantarillado subterráneo se va a expandir a nivel universal. La reforma de las ciudades va a estar muy asociada a una reforma de carácter político, pero también a una reforma higienista eh, que transforma el panorama de las ciudades. Esto eh, no va a ser solamente una particularidad europea. Habíamos iniciado leyendo un fragmento de El amor en los tiempos del cólera y con otro fragmento vamos a terminar. Así como Florentino Ariza es el representante de ese sufrimiento y como de la vuelta a la tradición y la actitud antimoderna hacia la vida, su rival amoroso, Juvenal Urbino de la Calle, un personaje, un médico que estudia en la Escuela de Medicina de París, regresa, se va a estudiar medicina porque su padre murió en la epidemia del cólera de mediados de siglo. Va, estudia y regresa a Cartagena. Entonces, en un fragmento, García Márquez nos muestra un poco el carácter de Urbino de la Calle, cuando dice lo siguiente: su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias más altas para que cegaran los albañales españoles, que eran un inmenso vivero de ratas, y se construyeran en su lugar alcantarillas cerradas, cuyos desechos no desembocaron en la ensenada del mercado, como ocurría desde siempre, sino en algún vertedero distante. Las casas coloniales bien dotadas tenían letrinas con pozos sépticos, pero las dos terceras partes de la población hacinada en barracas a la orilla de las ciénagas hacía sus necesidades al aire libre. Las heces se secaban al sol, se convertían en polvo, eran respiradas por todos con regocijos de Pascua en las frescas y venturosas brisas de diciembre. El doctor Juvenal Urbino trató de imponer en el Cabildo un curso obligatorio de capacitación para que los pobres aprendieran a construir letrinas. Luchó en vano para que las basuras no se botaran en los manglares, convertidos desde hacía siglos en estanques de putrefacción, para que se recogieran por lo menos 2 veces por semana y se incineraran en despoblado. García Márquez muestra a Juvenal Urbino como ese médico de la élite cartagenera que estudia en Francia, que ve la reforma urbana y que regresa con la intención de transformar esa ciudad decimonónica de pobreza y de miseria. No a los pobres, sino en la infraestructura, en la idea de que si se cambia la infraestructura, cambia a la población, así la población sigue en el hambre. En otros apartados, esa idea moderna de Urbino, García Márquez la relaciona cuando nos cuenta que lo encuentra leyendo los libros de Alexis Carrel y nos nota mucha información, pero sabemos que quien fue Alexis Carrel es un médico francés, fue miembro de la Sociedad Francesa de Eugenesia. Y entonces este médico eugenista, además acusado más adelante de ser admirador del fascismo, es de los que va a sostener que los pobres y los ancianos deben desaparecer porque son un obstáculo al progreso. No es gratuito entonces que García Márquez muestre un poco la reforma, el espíritu de reforma con que llega Juvenal Urbino. Y luego ante la excepción de la incapacidad de hacer transformaciones y transformar la cultura, sus pensamientos eugenistas y racistas para mejorar la sociedad. Eso fue lo que dio el cólera. Articuló y se cimentó una concepción de la vida, en la que la enfermedad casi que era una particularidad de la pobreza y del mundo colonial. Una manera, como hemos sostenido, en la que el capitalismo transforma la naturaleza, pero en esa transformación además destruye las naturalezas, las reorganiza y produce
dolor, produce muerte, produce miseria y produce enfermedad. Bien, apreciados, apreciadas amigas y amigos, hoy hemos terminado nuestra charla sobre el cólera. La siguiente sesión seguiremos con la malaria como una expresión del poder del imperialismo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.